por haberme invitado a compartir esta experiencia con ustedes. Espero la tecnología esté con nosotros, pues aquí son las 8 de la noche en una noche sin oscuridad, un poco clara. Y bueno, ojalá nos acompañe porque quiero compartir con ustedes y tratar de brindarles la experiencia que tengo aquí para que pueda contribuir un poco a la idea del congreso que ha tenido la Escuela de Maestría de Educación en Colombia. Entonces voy a empezar a compartirles mi presentación. Mi conferencia se llama Pensar fuera de la norma porque ese fue el texto básico que usamos durante mi posgrado de educación en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, y creo que fue una frase que quedó fija en la filosofía de lo que es enseñar recientemente en la escuela en el Reino Unido. Y lo tomo como ejemplo a través de las ciencias, que es la materia que enseño en la escuela secundaria. Entonces, ¿por qué mi presentación está basada en pequeños esquemas y huellas yendo entre estos? Porque ha sido un crecimiento a través de lo que yo hacía en ciencia, investigando evolución, a pasar a enseñar en un aula de clase. Pero creo que nada mucho porque tengo lo bueno de los dos mundos. Sigo sabiendo acerca de ciencia porque necesito estar informada para poder transmitir el entusiasmo de la ciencia a mis estudiantes, y sigo investigando porque ahora mi salón de clases se ha convertido en mi laboratorio, en el cual puedo poner en práctica experiencias, teorías, en el cual puedo compartir y tratar de comprender con mis colegas y con mis estudiantes cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Entonces, mi primera diapositiva se basa en una frase que yo creo que resume cuál es el ambiente en mi aula de clase, en un día común y corriente con cualquiera de mis 120 estudiantes del año séptimo, por ejemplo. Tenemos grupos de 30, y lo que yo trato de hacer está basado en una de las frases de Albert Einstein, que dice: yo nunca enseño a mis estudiantes, yo solo trato de establecer las condiciones en las que pueden aprender. Entonces, lo más importante es que en mi salón de clases se sientan seguros, donde es un ambiente donde se puede compartir, donde el profesor, que soy yo en ese momento, es solo un facilitador, y que el proceso de aprendizaje no se da solo de mi parte, sino que es un proceso donde ellos son independientes y ellos son los que aprenden. Entonces, mi conferencia ha sido llamada Pensar fuera de la norma porque el título del libro que leí era Thinking Outside the Box, y el video que Daniel me va a ayudar a cargar y a que ustedes vean es la idea que está detrás de lo que yo hago en un salón de clase. Entonces, Daniel, por favor, puedes presentar el video y me avisas cuando termines, por favor. Entonces, la caja es el conocimiento que el profesor puede transmitir, pero en una generación como esta, que con un clic pueden encontrar respuesta a todas sus preguntas haciendo un Google, es difícil mantenerse como profesor, pero el profesor se ha convertido
Dejó de ser el que está al frente del tablero para ser el facilitador, el que está con ellos en el proceso de aprendizaje, donde es más importante el proceso que el resultado, donde ellos se hacen independientes y crecen y cambian y mejoran, y el profesor es el que facilita todo este proceso. Entonces, una vez que se ha creado el ambiente para hacer la enseñanza como facilitador el profesor y se tienen las herramientas, el estudiante puede llegar a ser independiente. Entonces, ¿cuál es la herramienta que se propuso y que es la que se está usando en los salones de clase ahorita? Las estrategias para el aprendizaje se fueron desarrollando en un estudio piloto de dos profesores del Colegio de King's en Londres. Y Bratton Williams tomaron 250 artículos de investigación sobre la evaluación. Estos artículos venían de 160 diferentes revistas y las estudiaron por un periodo de 9 años. Fue un trabajo consolidado, y donde se fijaron todo el tiempo es en el tipo de evaluación que tuvieron. Y la evaluación que resultó ser más informativa acerca del progreso de los estudiantes fue la evaluación formativa, que es la evaluación para el aprendizaje, y fue la que decidieron que era la que podía elevar los niveles del desarrollo. Y las pruebas que tomaron, las tomaron de 250 diferentes artículos que reportaban esto. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? La evaluación lo que hace es medir el aprendizaje, y casi toda la evaluación que se hacía en estos estudios era la evaluación sumativa, la evaluación del aprendizaje. Entonces, en este caso se veía, por ejemplo, que es la que se produce al final de un tópico, al final de un año, está basada en los resultados y del aprendizaje, pero a la vez lo único que hace es incrementar la competencia entre los estudiantes, y los estudiantes, cuando miran un número, simplemente fijan su mirada en el número, se comparan con los otros, pero no se dan cuenta de qué tienen que hacer para el siguiente paso, para hacer el proceso, sino simplemente, 2 sobre 5 no es bueno, entonces no estoy bien, pero no se dan cuenta realmente de cuál es el proceso del aprendizaje. Entonces lo hicieron comparado con la evaluación formativa, que es la evaluación para el aprendizaje, que es la que ocurre durante el momento que se está estudiando. Es facilitada por el profesor, y esto hace que el estudiante se haga independiente, porque hace referencia a lo personal, hace referencia a lo que el estudiante hizo y a lo que el estudiante debe hacer en el proceso para poder mejorar. Entonces, lo que decidieron fue que un balance entre la evaluación sumativa, porque es necesario tener el examen, es necesario tener el nivel, es necesario tener el número para evaluar, pero combinada con una evaluación formativa. Entonces, lo que se decidió hacer en el Reino Unido fue poner un grupo que se llamó el Grupo de la Reforma de la Evaluación. Entonces, ellos tomaron como base estudios en la clase, estudios que se estaban haciendo dentro de la clase, dirigidos por varios profesores, a ver cuál era la estrategia que de verdad se debería seguir. Entonces, se decidió que la evaluación para el aprendizaje era la mejor estrategia para poder mejorar los niveles de enseñanza. Entonces, en este pequeño nube de palabras que tengo, quiero hacer el ejemplo de ahora el estudiante es el centro de todo,
de todo el aprendizaje. El profesor está simplemente la palabra muy cerca a la E del estudiante y se hace énfasis en el proceso de aprendizaje y en el lenguaje que se usa dentro del aula de clase. Entonces, el grupo de la reforma lo que propone en el 2002 es que en todas las aulas de clase lo que se debe hacer es una enseñanza a través de la evaluación para que el aprendizaje cambie. Entonces, es el proceso donde se busca y se interpreta y se hace a través de los estudiantes. Todo es acordado con los estudiantes. Entonces, ¿en qué se basa el Assessment for Learning? ¿En qué se basa la evaluación para el aprendizaje? Se basa en el punto de vista o en la teoría del constructivismo que ha sido presentada por Piaget, Vygotsky y Ausubel, y la idea es que no nos vamos a enfocar en el producto, sino en el proceso. Es un proceso social donde el profesor y el estudiante construyen el conocimiento y es enfocado en las buenas ideas que se pueden tener de parte y parte para progresar en ese conocimiento. Entonces, el grupo de reforma propone un documento largo, lleno de palabras en educación que hasta ahora estoy tratando de estar relacionada con ellas. Me imagino que ustedes son autoridades en eso, ustedes deben saber un poco, mucho más que yo, pero dentro de todo eso yo he aprendido a cambiar todo mi lenguaje de ciencia racional con estadística a una enseñanza social donde el aprendizaje es mutuo. No es solo yo en un laboratorio probando mis mariposas, sino en el salón de clase estudiando mis estudiantes cada día. Entonces se produce este documento en el 2007 que William, el que estudió por 9 años los documentos que les dije al principio, junto con un colega de apellido Thompson, deciden qué es lo que se debe hacer en el aula de clase. Entonces proponen las 5 estrategias y para digerirlas un poco, las he puesto en los 5 criterios, los principales elementos del Assessment for Learning, de la evaluación para el aprendizaje. Entonces son las intenciones del aprendizaje, que son los objetivos, pero más que ser los objetivos es el entender qué es lo que vamos a aprender y por qué lo vamos a aprender. Eso tiene que estar relacionado, obviamente, con el criterio de éxito, porque si esto es lo que tengo que aprender y cómo lo voy a aprender, yo quiero aprenderlo, ¿qué es lo que me va a mostrar que realmente eso pasó de ser algo abstracto, algo concreto que yo sé, que yo manejo, que yo relaciono a mi realidad? Entonces, si las intenciones del aprendizaje son claras y tenemos criterios de éxito claros ligados, el profesor puede saber cómo darle comentarios a sus estudiantes para que mejoren y puede saber cómo planear la siguiente lección para moverlos a ellos en su aprendizaje. Todo esto tiene que estar relacionado obviamente con un cuestionamiento eficaz. Entonces la planeación del profesor tiene que estar centrada en cómo pregunta, cómo va a ser, no para darle toda la información, sino para que ellos sean dueños de su aprendizaje y busquen la información. Entonces, esto está relacionado, si sabemos cómo hacerlo, este cuestionamiento, entonces ellos van a tener claro qué se pregunta, cómo se pregunta, qué es lo que tienen para el éxito, y los estudiantes se convierten en herramientas porque aprenden cómo autoevaluarse y cómo evaluar a otros. Entonces el proceso que se llevó a cabo comienza con algo que tenemos que aprender
cómo lo aprendimos y aprendimos cómo se ve que tuvimos éxito. Entonces, para hacerlo un poco más claro, quiero que vean ahora si ya tienen el esquema de cómo se ve esto en el día a día en un aula de clase. Entonces, los 4 círculos en rojo o en púrpura es lo que el profesor hace durante el proceso de enseñanza. Planeación es básica porque es el tópico que se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar, las preguntas que se tienen que hacer, los datos que se tienen que enseñar, que es la entrada de datos, es cómo lo voy a enseñar relacionado a la actividad del aprendizaje, que es la herramienta que se va a usar para desarrollar ese aprendizaje. Y una vez se ha hecho todo esto, es cómo el estudiante va a moverse de lo que sabía a lo que le adicionó a su nuevo conocimiento. Entonces es saber en dónde estaba el estudiante, qué se hizo y para dónde va a ir. Entonces, en este contexto de lo que se hace día a día, en una lección se colocan las 5 estrategias de la evaluación para el aprendizaje. Entonces, la primera herramienta que se tiene son los objetivos de la lección, pero los objetivos de la lección no son solo para qué es lo que se tiene que aprender, sino el por qué. Es darle la relevancia, es darle la ligación a la realidad, porque si los estudiantes ven que está relacionado con su mundo, la motivación es mucho más alta. Si ellos realmente no ven la aplicación, la motivación y que participen en la lección es un poco más difícil. Entonces, ¿qué se hace con la intención del aprendizaje? Es desarrollar lo que deben saber y cómo deben saberlo. Entonces, lo que se desarrolla en las intenciones del aprendizaje pueden ser 3 puntos claves. Primero, si uno quiere simplemente pasarles una información, un hecho. Por ejemplo, hoy vamos a aprender las partes de la planta. Entonces, si se comparte con los estudiantes al principio de la clase, ¿qué es lo que se va a enseñar y por qué se va a enseñar esto? El compartir con ellos estos criterios es lo que hace que la lección sea exitosa y que quieran ser parte de ella. Entonces, en esta diapositiva tengo unos ejemplos. Por ejemplo, la actividad que voy a hacer es que tienen que dar una charla en contra de fumar. ¿Cuál es el objetivo? Que presenten un punto de vista persuasivo. ¿Y cuál es el contexto? Saber lo que causa el fumar en sus cuerpos. Entonces está ligado no solo el hecho de saber qué es lo que pasa cuando se fuma, sino también una habilidad en inglés o en comunicación, que es tener un punto de vista persuasivo y tratar de enseñar, de convencer a alguien de lo malo que es fumar. Entonces, si se tienen claros los objetivos, se puede pasar a saber cómo lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo se logra? Compartiendo con ellos los criterios de éxito. ¿Qué son los criterios de éxito? Entonces, saber qué es lo que se está aprendiendo y para dónde vamos. Es el qué se aprendió, cómo se aprendió y cómo vamos a reconocer que realmente lo aprendimos. Entonces, estos son los plazos claves o los ingredientes que el estudiante necesita para cumplir con ese objetivo. Y eso es lo que ayuda a que ellos se centren en su aprendizaje, que sean independientes. Entonces, obviamente, los criterios de éxito están ligados con la intención de aprendizaje porque tienen que ser adecuados dependiendo de lo que se vaya a desarrollar.
son específicos de una actividad y eso es en este caso es cuando el profesor tiene enfocado clarísimo qué es lo que quiere enseñar, por qué lo quiere enseñar y cómo va a hacer que prueben que lo han logrado. Entonces, esto fue parte de lo que hice para la monografía de grado, para mi posgrado en educación, fue fijarme en los criterios de éxito y lo que hice fue desarrollar criterios de éxito para diferentes habilidades en la ciencia. Entonces lo que espero estén viendo ahorita son stickers que yo diseñé para poner en los cuadernos de los estudiantes cuando están realizando diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, esta fue lo clave de los criterios de éxito es que son compartidos y decididos por los estudiantes. El profesor solamente los guía, entonces les da una guía de qué es lo que deberían ver en una gráfica, por ejemplo. Se les da un ejemplo y ellos mismos deciden cuál es la mejor de todas las gráficas y cuáles son los criterios que se tienen que tener en esto. Entonces, estos son criterios que han sido discutidos y compartidos con los estudiantes, que ellos son los que han decidido, y a partir de eso diseñé los stickers y fue muy gratificante ver que ellos podían reconocer qué es lo que hace una gráfica científica de muy buena calidad. Sabían que tenían que poner los títulos, tenían que darle nombre a los ejes, tenían que hacerlo en una buena escala. Y esto lo hice con estudiantes del año séptimo, que después en año décimo desarrollan todas estas habilidades para sus exámenes. Entonces empezar desde niveles bajos con esto, cuando les toca hacerlo para sus exámenes se sienten muy confiados y saben qué es lo que tienen que hacer para ser exitosos. Entonces parte de lo que también investigué fue ver cuáles eran los beneficios para los estudiantes y para los profesores. Perdón que tengo todo esto en inglés, pero fue lo que ellos me dijeron. Entonces, el beneficio para los estudiantes es que estaban mucho más enfocados en lo que tenían que hacer. Era mucho más positivo los comentarios, porque no solo era un número que le decía su gráfica es 4/5, 3/5, sino que le decía su gráfica tuvo esto y esto y esto y es exitoso porque él le puso nombre a los ejes y le puso el título, pero la próxima vez tiene que mejorar tomando una mejor escala, por ejemplo. Entonces esto ayuda a que ellos realmente sepan qué es lo que tienen que hacer la siguiente vez y revisando sus cuadernos me daba cuenta que una vez se tenía el sticker era como competitivo, yo quiero tener como chulitos en cada uno de los criterios y si no lo tenían en la siguiente sabían qué era lo que tenían que hacer y lo completaban. Entonces también era beneficioso para mí como profesora, porque me daba la oportunidad de centrarme en qué era lo que tenía que hacer para ayudar a este estudiante en particular. Y obviamente era personal porque cada estudiante tenía una necesidad diferente. Entonces, para diferenciar en qué tengo que enseñar en mi aula de clase, estos criterios de éxito son muy buenos. Entonces, una vez que han tenido los objetivos claros y el criterio de éxito, que es cómo se va a ver la educación, cómo se va a ver el resultado del aprendizaje, se pasa entonces a cómo se desarrolla de la lección. Entonces, yo sé que muchos de ustedes conocen la taxonomía de Bloom, que es para el cuestionamiento. Se le han hecho reformas, entonces es una teoría, una metodología que se ha usado desde los años 50 o 60 y que se ha renovado porque se ha visto que tiene implicación. Entonces,
Los objetivos que se planean al principio de la lección tienen que estar relacionados. En este caso, antes se pensaba solamente en un nombre. Por ejemplo, tienen que aprender o tienen que conocer las partes de la planta. En este momento, para un cuestionamiento eficaz, se plantea un objetivo como van a recordar las partes de la planta. Entonces es diferente a solamente conocer, se pasa a algo activo, que es recordar. Entonces, en este sentido, el profesor puede desarrollar los niveles en que quiere que su lección esté desarrollada. Y en este caso, a partir del año noveno, en la escuela donde trabajo se tienen sets se diferencia por habilidad. Entonces, en este sentido, uno sabe que los grupos de habilidad alta, uno va a estar entre objetivos que estén entre nivel 4 y 6, entre objetivos que se vayan a poner entre el análisis, la síntesis y la evaluación. Entonces, los verbos que se utilizan dentro de la planeación son los verbos como categorizar, colectar, combinar, seleccionar. Entonces, dependiendo del nivel donde está, se usan el cuestionamiento y los objetivos de acuerdo a los niveles. Si estamos en un nivel de habilidad más bajo, entonces se hace entre los niveles 2 y 3, por ejemplo, y lo que se busca es en un nivel más bajo que describan, que practiquen, que predigan. Entonces, para la planeación de la lección es muy importante tener en cuenta esto porque nos ayuda a diseñar los criterios de los objetivos de la lección, cómo se va a ver el éxito en ellos, y este vocabulario hace que el cuestionamiento del profesor sea efectivo. Uno siempre planea dependiendo de qué nivel es el que va a hacer. Otra manera también de hacer las lecciones y el proceso de pasar los datos a los estudiantes más fácil es usando esta metodología que se llama CASE, que es la aceleración cognitiva o la aceleración del aprendizaje a través de la enseñanza de la ciencia. Y como parte de nuestro currículum, al final o durante cada 2 semanas se dicta una de estas clases. Una de estas lecciones no se escriben, se discute todo el tiempo y es la manera de pasar un conocimiento abstracto a algo concreto, porque es difícil, por ejemplo, cuando se habla de variables, de control, de variables que se necesitan controlar, que son dependientes, que son independientes, que tienen correlaciones, probabilidades, un concepto abstracto que los estudiantes no pueden como tener facilidad a su alcance. Entonces lo que se hace es desarrollar lecciones que son manos a la obra. Todo el tiempo se está experimentando, todo el tiempo se está desarrollando una experiencia para que los estudiantes lo logren. Entonces, para la entrada de los datos en la lección, el profesor tiene claros los objetivos, cómo se va a ver el éxito y la presentación o la discusión dentro del aula de clase tiene que estar basada en un cuestionamiento eficaz y obviamente actividades que estén relacionadas con el aprendizaje, pero tratar de poner algo que es muy abstracto en algo concreto. Una vez se tiene esto, puede pasar entonces a saber si realmente los estudiantes lo han logrado. ¿Y cómo lo han logrado? En este caso tengo el ejemplo de una evaluación que se puede hacer por pares.
si tenemos claros los objetivos, si tenemos claros cómo vamos a ver el éxito, ellos mismos pueden desarrollar su evaluación y decidir qué hacer. Entonces, en esta clase en particular, yo estaba enseñando qué es un predador y qué es una presa. Entonces, como pueden ver, está claro qué tienen que lograr para estar en cada nivel. Entonces, en un nivel 4, ellos tenían que decidir si querían diseñar un predador o una presa, y para un nivel 4 básico, solamente hacer el diagrama con sus características. Si se iba a pasar a un nivel 5, otra vez con la taxonomía de Bloom, vamos a detallar. Tienen que darle detalle a las características del animal que han diseñado. Y por último, si van a pasar al nivel 6, se pasa a una explicación. Cómo estas características le dan las características para sobrevivir. Entonces, como es claro qué tenían que lograr para cada paso, estos son los objetivos y el criterio de éxito, entonces es fácil para los compañeros o para ellos mismos evaluar. Y la parte final de la lección es que van a cambiar con la persona, con su compañero de puesto, van a cambiar sus libros y entonces, como saben, un nivel 4, solamente el diagrama con las características. Si le dio el detalle, es un nivel 5, y si explicó cómo esas características lo hacen, que es la manera de saber qué se tiene que hacer para continuar en el aprendizaje. Entonces, esta es la base. Cuando se termina la lección, para mí me da una idea de qué tengo que hacer la siguiente lección para poder seguir desarrollando. Entonces, esto es como se ve el proceso dentro del aula de clase. Y yo sé que lo que estoy diciendo aquí, muchos de ustedes ya realmente lo conocen. Lo que se está haciendo aquí es que es una aproximación más sistemática sobre el uso de estos enfoques en el aula, porque se ha visto que los estudiantes toman mucha responsabilidad de su propio aprendizaje, y los estudiantes que son de muy baja habilidad logran tener como más conciencia y más confianza en lo que hacen, porque si de 5 criterios que se le dieron fue exitoso en 4, obviamente va a lograr y decir, hice esto bien, lo único que me falta es esto, no es un número, es lo que tiene que hacer para mejorar. Entonces, la confianza que se tiene en lo que están haciendo crece, y se sienten orgullosos. Al final de la clase uno puede ver que no es solo una competencia, sino se sienten orgullosos de lo que han logrado. Entonces, el hecho de compartir las inflexiones de aprendizaje y los criterios de éxito crea motivación en ellos y capacita a los alumnos para convertirse en aprendices independientes, que es lo que dice Vygotsky, que no importa qué tan experimentado, qué tan bueno sea el profesor, el estudiante es el que tiene que hacerse consciente de lo que está aprendiendo, si no se logra el aprendizaje. Entonces, si se logra dar las herramientas para que sean independientes, se ha logrado que el proceso sea exitoso. Y por último, mejora la comprensión y puede ayudar a centrar la retroalimentación que se les da, porque se ha visto que, por ejemplo, usando los stickers, yo he visto que los estudiantes empiezan a usar el vocabulario científico que se tienen en los criterios. Entonces, eso es hacer ciencia. Pues ciencia es cambiar nuestro vocabulario a un vocabulario que explica a través de ciencia los hechos que están resultando. Entonces, cuando veo que están usando vocabulario científico,
me doy cuenta que lo han logrado, entonces han mejorado la comprensión de ideas, ciencias, y obviamente para mí, para poderles dar retroalimentación, es mucho más fácil. Entonces yo les decía que esto no es nuevo, que se está dando, es una aproximación más, una aplicación más sistemática, y que yo había cambiado de estudiar mis mariposas en un laboratorio a estudiar mis estudiantes. Y eso es lo que hace el aula de clase más interesante cada día para mí, porque decidí volver a la universidad, hacer un pequeño curso para mi desarrollo profesional como profesora, y lo que estoy tratando de hacer ahora es implementar el uso del diálogo, porque muchos de mis estudiantes me decían: Miss, en esta clase no escribimos nada, entonces no aprendimos. Entonces, tratar de cambiar la cultura de copiar y copiar desde el tablero, y en lugar de eso, charlar más, discutir más, ha hecho que se cambie un poco la idea en el salón de clase. Y una de mis colegas, Karen Slows, ella dicta física, intentó el diálogo con un grupo que nunca hablaba. Entonces fue muy interesante ver sus resultados, porque logró que estudiantes que nunca hablaban, a través de la discusión supieran cómo, en una manera diferente, escribir respuestas, porque cuando entre todos compartían cuál era la mejor respuesta, aprendieron de una manera diferente a escribirlas. Entonces es a veces contradictorio que se use el diálogo para poder escribir y se use el diálogo para pararlos de escribir. Es algo como contradictorio en ese sentido, pero funcionó muy bien con los que nunca hablaban para poder desarrollar su habilidad de escribir buenas respuestas, y con los que hablan demasiado para enfocarlo. Entonces esto es lo que estoy haciendo ahora, y obviamente es un proceso de día a día, porque no sé, como la emoción de ser profesora es que cada día es diferente, y lo que brindan mis estudiantes me ayudan a mí a construirme como profesora, y lo que yo puedo brindarles a ellos los ayuda a ellos a crecer como estudiantes. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado, y bueno, si tienen preguntas, estoy abierta a las preguntas. Apartarse de la norma ha permitido resultados mejores en pruebas externas comparado con la educación dentro de la norma. Gracias a Jesús por la pregunta. Sí, sí se ha logrado, y la evidencia está en un artículo presentado por el mismo William. Lo pusieron en práctica en 20 salones de clase al mismo tiempo, cuando estaban haciendo el estudio piloto, y se dieron cuenta había un cambio del 25%, había un incremento de la habilidad para responder y para progresar en el conocimiento del 25%. Y esto lo lograron solamente entre 3 y 6 meses. Entonces, por eso es que se desarrolló y se ha estado implementando en el Reino Unido como práctica básica en lo que se hace en el día a día, porque se ha visto que se han logrado mejores resultados en exámenes. Entonces es un balance entre el día a día, la evaluación formativa, que lleva a un éxito en la evaluación sumativa, porque se van a tener resultados de incremento en el nivel de los estudiantes. Y no solo se ha probado en estudios pilotos, sino que ya es hecho que los estudiantes o que las escuelas han mejorado
como digo eso, aquí hay una, así como en fútbol se tiene una liga de, una tabla donde se pone quién está en la mejor liga, lo mismo se ha logrado, se hace aquí con las escuelas, y las escuelas que han implementado la evaluación para el aprendizaje han logrado mejorar sus resultados en la evaluación sumativa también. Entonces se ha probado que esta manera de enseñanza es más eficaz que la simple evaluación para el aprendizaje. Muchas gracias. Juan Guillermo, de la especialización en docencia universitaria egresado. ¿En qué medida este proceso garantiza el aprendizaje? El aprendizaje significativo en el aprendizaje de las ciencias. Porque el estudiante a través de este proceso aprende a reconocer, por ejemplo, ¿qué debo hacer para tener una buena gráfica? Entonces, no solo reconoce que la gráfica la tiene que hacer así en ciencias, sino que también aplica esto a hacerlo en matemáticas cuando hace una gráfica. Cuando ve en el periódico de su papá una gráfica, va a ser posible entenderla. Entonces, ¿cómo se está evaluando? Usualmente se ve si está relacionado a la realidad, pero también tiene que haber un balance entre lo formativo y lo sumativo, porque lo sumativo es necesario. Entonces también tenemos al final de cada semestre se tiene un examen para saber, porque es el balance entre los dos que da la medida de si el estudiante aprendió o no. Entonces en el día a día en la clase, la evaluación formativa es la que informa al profesor cómo ayudar al estudiante, y al final, en la evaluación sumativa, que es el examen al final del tópico diseñado, por ejemplo, el profesor sabe si el conocimiento que tenía que haber aprendido lo aprendió por los básicos, pero también se ponen preguntas relacionadas con entidades. Entonces, yo creo que lo que hace exitoso el proceso es un balance entre lo formativo y lo sumativo, porque ambos son necesarios, pero en el día a día es más provechoso hacer evaluación formativa. Van unidas las dos. ¿Qué estrategias se deben tener en cuenta con los estudiantes que fracasan con este tipo de evaluación? Y Apuleyo Torres pregunta, unida a la anterior de las estrategias, si aquí se evalúa por objetivos o por competencias. Entonces en este caso se plantean los objetivos, pero las competencias son las competencias. Yo quiero hacer una pregunta porque yo no manejo muy bien esto en español. Yo no sé si las competencias son lo mismo que estuve hablando yo de los criterios de éxito. ¿Eso es lo mismo para ustedes? ¿Sí? Sí. Ok, perdónenme porque yo todo lo he hecho de inglés a español, entonces la traducción no sé qué tan clara sea. Entonces, lo que quiero decir es que se evalúa por el criterio de éxito, que es lo que ellos han decidido que quieren ver y que se ve como el éxito. Entonces me imagino que para ustedes es las competencias. Entonces las competencias es lo que hace ver si el proceso ha dado resultado. Bueno, me da inmensa pena, no todas las preguntas. Tenemos al doctor Teodoro del Ministerio de Educación y en virtud del tiempo, si me permiten, por favor, voy a hacer esta última. La evaluación formativa está siendo usada para evaluar maestros en las escuelas de Illinois, también en el Reino Unido. ¿Cómo, por favor? Sí. La evaluación formativa, está siendo usada para evaluar a los maestros en las escuelas de Illinois. También allá en el Reino Unido se hace la evaluación formativa a los docentes.
A los docentes sí, a nosotros, yo cuando decidí entrar a esta carrera nunca me imaginé que iba a ser observada tantas veces. En esta carrera hay siempre alguien pendiente de lo que uno está haciendo y el enfoque que nos están dando es que tenemos que aplicar esto y esto es lo que se aplica tanto para los docentes como para nosotros. Nosotros también en nuestras reuniones de departamento es lo mismo, se nos presentan los objetivos, el criterio de éxito y cómo lo vamos a lograr. Entonces nosotros, los profesores, además de aplicarlo, lo estamos desarrollando y es parte de nuestro desarrollo profesional aquí en el Reino Unido. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias por tus aportes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Universidad Cooperativa de Colombia, una